¿Cómo les fue en el parcial? Bien. Acá, creo que bien. ¿Les dieron las notas? Sí. ¿Pero promocionaron todos? No, si no, no estarían acá. Todavía no promocionan, pero hacíamos el lunes. Bien. O sea, están todos para final, sería, ¿no? No, el lunes tenemos el segundo examen y ahí vemos. Ah, yo pensé que habían rendido el segundo. No, rendimos Ok. Bueno, me presento. Yo soy Leonel Magaña, soy parte del equipo docente. Por suerte no me tocó otras clases, así que zafé un poco este curso de invierno. Los admiro porque anotarse esta materia, el curso de invierno o verano, la verdad que durísimo. No sé si alguno la cursó previamente, pero bueno, siempre digo lo mismo. No se pongan mal si la reprueban porque es muy posible. Obviamente buenísimo si la aprueban, festejen, pero es una materia muy larga, ¿sí? No quiero ser negativo, pero realmente es mucho contenido. No sé ustedes cómo la anotaron, cómo vienen con el estudio. Mucho. Mucho y es muy distinto capaz a lo que venimos viendo. Es un lenguaje totalmente distinto. No tenés de dónde agarrarte para... Les tomaron escrito, ¿no? Sí. Bueno, muchas veces tomamos oral y ahí se nota un montón porque no tenés de dónde agarrarte para tocar un poquito la guitarra, como se dice. Así que no sé si les tomaron fallos. En cursada normal se toman muchísimos fallos, así que ahí tienen una pequeña ventaja, pero bueno, es largo. Hoy los voy a torturar con impuestos nacionales. Me pidieron que haga una clase corta, justamente para darles tiempo de estudio. Yo pensé que era para el recuperatorio, ahora entendí un poquito más. Mañana es el recuperatorio. Mañana es algo, sí, pero tiene tiempo de estudio para el segundo parcial también. Porque todo lo que dé hoy va a entrar en el segundo. Así que vamos a tratar de hacer una clase corta, se van a ir a estudiar. La idea es que entiendan un poco la estructura de cómo estudiar un impuesto, ¿sí? Que obviamente todo el conocimiento previo de la primera parte de la materia tiene que estar, porque si no, no tengo manera de analizarlo. Les pregunto, ¿qué es lo primero que tienen que mirar si quieren analizar una legislación, una ley, un impuesto? ¿En qué tienen que pensar? El hecho imponible. ¿Cómo allá atrás? En ámbito de aplicación, o sea, ¿para dónde? Sí, pero es más específico eso. Acá dicen el hecho imponible, yo diría un pasito más atrás. La vigencia. Sí, ¿qué más? ¿Cómo establezco un tributo? ¿Qué va a mirar el legislador? ¿Cómo? Presupuesto de hecho. Bien, pero eso es presupuesto de hecho, o el hecho imponible. ¿Qué va a mirar? ¿Qué va a medir? Ahí ya la dije. Así imponible. La capacidad contributiva. ¿Sí? ¿Qué es la capacidad contributiva? Es la manifestación de la capacidad económica de una persona. Bien, manifestación de riqueza. ¿Cómo mido la manifestación de riqueza? Por la renta, el patrimonio o los consumos. Exactamente, renta, patrimonio, consumo. Bueno, estas son las preguntas que se tienen que hacer cuando vayan estudiando. Ahí se van a ir contestando y van a ver si están ubicados, ¿sí? Entonces, ahí tengo la primera pata para empezar justamente a estudiar cualquier tributo, ¿sí? ¿Qué me está grabando? ¿Renta, patrimonio o consumo? Vamos a analizar el IVA, ¿sí? Por una cuestión de complejidad de la estructura, para que justamente ustedes vean cómo tienen que estudiarlo y después van a poder ir analizando cada uno. ¿Qué es el IVA? ¿Qué graba el IVA? ¿Perdón? La venta. ¿Están todos de acuerdo? Ese sería el verbo del hecho imponible, la venta. El consumo, bien, acuérdense, ¿qué dijimos antes? Patrimonio, renta o consumo. Entonces lo tienen que ubicar dentro de esos tres universos. Lo que va a grabar es el consumo, ¿sí? ¿Qué características tiene? ¿Alguien se acuerda? ¿O lo vio? Va a ser un impuesto, lo dije ya en el tema que íbamos a ver. ¿Es un impuesto de qué tipo? Nacional. ¿Es directo o indirecto? Indirecto. Indirecto, bien. ¿Por qué? Por su capacidad de traslación Traslación, bien. ¿A quién? hacia el consumidor final sería, digamos. Claro, el consumidor final es quien normalmente va a soportar, obviamente, la carga del impuesto, pero siempre se traslada al consumidor final. ¿Cómo sería? ¿Por qué no se traslada siempre? Con la retrotraslación, Bien, ¿qué sería eso? la figura en la que hace soportar el peso de la carga tributaria a alguien anterior en la cadena de comercialización.
Bien, es lo que llamamos impuesto por el impuesto. Sí, ahora vamos a ver un poquito de qué se trata. ¿Qué otra característica tiene? Es real, sí, vayan anotando. Es general al consumo. Es plurifásico. Y no acumulativo, ¿sí? Lo del plurifásico, porque ¿Quién sabe qué es plurifásico? Lo explicamos recién cuando preguntamos el tema del traslado. porque va por distintos lados. Porque se aplica a todas las etapas del consumo, ¿sí? Entonces yo puedo tener el fabricante que compra insumos para justamente fabricar. Cuando compra esos insumos tiene IVA, ¿sí? Después va a vender y va a aplicar en esta traslación justamente también el IVA del valor que le agrega a ese producto. ¿Sí? Compró insumos, le agrega valor, lo vende y le suma el IVA. Por eso después hace el cálculo y obviamente el IVA que va a terminar depositando ese sujeto va a ser la diferencia entre el crédito y el débito del IVA que pagó cuando compró y el que terminó agregando cuando vendió. ¿Se entiende? Tengo 10, vendo a 18. Cuando compré por 10 los insumos, yo ya pagué un 21%. Bien, ese es el traslado que se da. Cuando vendo 18, voy a sumarle el 21, pero cuando yo tenga que depositar, ¿sí?, al fisco, va a ser la diferencia entre lo que ya pagué y lo que yo le sumé. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien. ¿Qué más dijimos? No acumulativo. ¿Alguien sabe por qué es no acumulativo? Piensen, no quiero que no estén de memoria. Yo sé que estudian de memoria por el tiempo, pero la idea es que piensen. Es lo que acabo de decir, es no acumulativo justamente por esta cuestión de que se resta. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de las características, tómenlo como una técnica de estudio, ¿sí? Para entender cómo funciona el impuesto. Cuando lean monotributo o lean impuesto al cheque, estudien con esa lógica. Así que voy a tratar de no matarlos y no darles todo porque piensan que cada impuesto es una clase de mínimo y en maestría es una materia entera. Entonces, si nos ponemos a detallar, obviamente hay muchísima tela para cortar. La idea es que se vayan con la estructura general de cómo analizar un tributo. Bien, ¿qué más me pueden decir del IVA? ¿A qué tipo de bienes o servicios se aplica? Antes de avanzar, ¿entendieron la teoría del impuesto contra impuesto, no? Esto que yo les decía de cómo se hace la diferencia entre el débito y el crédito de lo que pagué y lo que yo vendí. ¿Lo entendieron eso? Bueno. A ver, cuando pago IVA, ¿lo está pagando el sujeto que lo deposita en el fisco? No. ¿Por qué? Está bien la respuesta, ¿eh? ¿Qué es lo que hace el sujeto que está obligado a depositar el IVA correspondiente? Hace una aplicación. Está pagando el contribuyente de facto. Bien, lo que hace, cuando uno cobra IVA, lo que está haciendo es una retención, ¿sí? Es una retención de dinero, de un tributo, de un impuesto, que no es de esa persona, sí tiene la obligación de cobrarlo. Bien, cuando yo pago el 21%, una compra que hice en Coto, no es de Coto. Bien, entonces ahí empieza la obligación de pago de ese impuesto. La pregunta correcta acá sería, ¿quién tiene la obligación de pagar ese impuesto? ¿Qué tal? Buenas tardes. El vendedor. El vendedor, ok. Ahora, el vendedor a mí me vende por un precio determinado, 100 pesos. ¿Todo el IVA correspondiente a esos 100 pesos corresponden al vendedor? Porque si yo tengo una cadena donde actúan 4 actores, se va trasladando, pero se va sumando. Y ahí voy a tener un problema justamente de derrame, ¿sí? Estudié en la teoría del derrame. Se me va sumando el 21%. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? ¿Tiene que pagar por todo? Bueno, ahí aplica esto que hablábamos antes, ¿sí? Esta diferencia que hay que hacer entre lo que ya pagué y el valor que yo le sumé.
Por eso, obviamente, esa es la tarea que hacen los contadores, ¿sí? Hacer todo el cálculo, obviamente, de qué es lo que me corresponde pagar. ¿Cómo es la obligación de los contribuyentes? Esto es primera parte, ¿eh? La obligación de los contribuyentes ante el fisco. Además de obligatoria. Autodeclarativa. Entonces yo voy, declaro y pago. Obviamente, si lo hago mal, después vienen los problemas. Que por suerte existen porque tenemos trabajo nosotros. Así que no resolvamos tanto. Entonces, entender cómo funciona esto es fundamental justamente para poder determinar justamente cuál va a ser el impuesto que va a tener que depositar, ¿sí? Y de ahí esta diferencia que hay que hacer entre el impuesto pagado, el IVA pagado y el IVA que yo retengo cuando vendo. Sí, que era un poco lo que me decían acá. Pero no es tan simple como lo que cobra el vendedor, porque el vendedor puede ser el último eslabón de la cadena, el consumidor final es el último eslabón, pero es la última etapa de esa operación de compra-venta. Sí, pero en el medio pueden haber un montón de operaciones. También de compra-venta, porque compro insumos, fabrico, tengo proveedores. Sí, hay un montón de cuestiones. Bien. Entonces, anótense débito y crédito fiscal y tengan esa diferencia en claro. ¿Cuál es el hecho imponible del IVA? Vender. ¿Qué más? ¿Cómo nace la obligación tributaria? ¿Están todos de acuerdo con que el hecho imponible es vender? Sí, sí. ¿Alguien dice no? O sea, nace con la compra. Pregunto, ¿eh? Es para que piensen. Permiso, ¿eh? Te vendo esto. ¿Me pagas el IVA? En el precio ya está incluido. No lo incluí. Lo pongo en Marketplace, viste que están las cosas robadas y más baratas. Y no creo que le estén sumando. Cuando ponen talle M, viste que es robado, no creo que le sumen el IVA. Se complicó, ¿no? No es la venta únicamente, ¿sí? Si yo compro una combo, la uso 2 años y la pongo a la venta, no tengo obligación de sumarle IVA. Entonces van a ver que hay un montón de requisitos para que se configure el hecho imponible. Por ejemplo, la habitualidad. ¿Sí? Van a ver que hay un aspecto objetivo y uno subjetivo, ¿sí? Que se tiene que dar, que sale de la ley. ¿Sí? El subjetivo, uno justamente es que la actividad se dé de manera habitual. Tiene que realizar la conducta para quedar obligado. Tiene que haber un aspecto espacial también, ¿sí? Hay un aspecto temporal, ¿sí? Cómo se produce la operación. Busquen la ley de IVA, lean el artículo, lean los primeros 15 artículos, ¿sí? Pero lean el artículo 1, artículo 4, artículo 14. Primero van a ver que tienen que ser operaciones de compraventas ubicadas en el territorio nacional, sí, lo más básico. Pueden ser obras, locaciones, servicios, ¿sí? Van a ver que está incluido en las importaciones, ¿sí? Cosas muebles. Prestaciones realizadas en el exterior, ¿sí? Les hago la trampa del hecho imponible porque naturalmente uno contesta compra-venta, ¿sí? Como si fuera lo único, y en realidad para que se dé, digamos, el tema del hecho imponible en el marco del IVA, en una compra-venta se tienen que dar un montón de condiciones, ¿sí? Piensan en los servicios nuestros. Si uno es responsable inscripto, ya tiene que facturar el IVA. ¿Bien? Y ahí uno está ofreciendo un servicio. Los servicios digitales también van a estar incluidos.
ahí obviamente no es tan lineal el tema porque servicios digitales yo lo puedo prestar dentro del territorio nacional o fuera. ¿Sí? Por supuesto que va a haber que declararlo. En caso que no se declaren, obviamente se detecten movimientos bancarios y demás, bueno, ahí aplica como en cualquier tributo las multas y consecuencias penales, obviamente de acuerdo a los montos. Bien. El aspecto espacial me interesa. ¿Cómo creen que funciona el tema del IVA? ¿Qué principios van a aplicar acá que los tienen que haber visto en las primeras clases? Teoría de la fuente. No es teoría de la fuente. Lo dije ya antes, ¿eh? ¿Cuál va a aplicar? El impuesto nacional, todo lo que sea en el territorio nacional. Entonces, principio de territorialidad, ¿sí? Y vamos a agregar el principio del destino, ¿sí? Por supuesto que va a ser toda operación realizada dentro del territorio nacional, pero se le suma este concepto de principio del destino porque justamente en los rubros que es más difuso o que se prestan servicios, ¿sí? Es importante saber justamente si enmarca dentro del hecho imponible que establece la ley. Bien, y esos servicios se pueden prestar en el exterior también, entonces por eso se suma. Bien, mismo aplica a nuestra profesión. Yo puedo prestar servicios en otro país, ¿sí? Estando en el territorio nacional. Bien, en el artículo 4 van a ver que están los aspectos subjetivos y justamente va a establecer qué condiciones tiene que reunir el contribuyente para enmarcar, digamos, en el hecho imponible del IVA. ¿Sí? Van a ver que está este concepto de habitualidad que yo les mencionaba. Va a hablar de venta de cosas muebles, ¿sí? Prestación de servicios. Esto puede ser a título personal o por cuenta de terceros. Bien, vean toda la lista que hay porque son varios. No hay ninguna sorpresa ahí en cuanto a los conceptos. ¿Cómo creen que se va a configurar la habitualidad? Piensen que esto es lo que tiene que analizar el fisco cuando sale justamente a determinar un impuesto, ¿bien? Entonces yo les puse el ejemplo antes de compro una compu, la uso 2 años, la vendo, claramente ahí es notorio que no estaría esa condición de habitualidad. ¿Cómo hace el fisco para determinar esa habitualidad? ¿Qué tengo que analizar ahí? Si tiene un negocio de compra-venta de... Organización empresaria, ¿sí? Organización de los medios económicos. Bien, ¿qué más? ¿Qué tiene que haber generalmente en el espíritu, digamos, de esta habitualidad? La muestra. ¿Cuál va a ser el objeto, digamos, de esa habitualidad en la operación? Bien, exactamente, el ánimo de lucro, ¿sí? Tiene que haber una importancia económica en la operación. Bien. Eso también va a estar vinculado a la finalidad con la que se adquiere un bien, ¿sí? Yo puedo comprar cable para, no sé, remodelar mi casa. O puedo comprar cable para justamente producir, ¿sí? Para mejorar una operación. Entonces son objetivos totalmente distintos, sin embargo estoy comprando lo mismo. Entonces esos detalles son los que van a cambiar justamente esta mirada sobre la habitualidad y te van a hacer justamente sujeto obligado o no del impuesto. ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Alguien sabe qué es un responsable sustituto? Sí, es la persona que en sí no comete el hecho imponible, pero es responsable por una relación contractual. Y aparte porque la persona que comete el hecho imponible no tiene un domicilio o una... Ahí se me fue la palabra. Un domicilio acá en el país. Bien. O residencia. ¿Estudiaste mucho o la cursaste? Pero muy bien. ¿Un ejemplo? Habíamos visto acá el ejemplo de si venía Madonna hacia un show
y la producción era el responsable sustituto porque Madonna no tiene residencia en Argentina por residencia fiscal. Bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Exactamente, ¿sí? Cuando hablamos de responsable sustituto, estamos hablando de un sujeto que obviamente configura dentro de lo que serían los requisitos del hecho imponible para estar obligado del pago del tributo, pero que justamente no tiene un domicilio donde, para empezar, el fisco lo puede intimar, ¿sí? Y lo obliga al pago. Entonces se va a designar este responsable sustituto, que va a ser un sujeto que sí puede estar obligado en el territorio nacional, para que obviamente soporte, digamos, haga cargo de esa obligación y después contractualmente repetirá contra esta persona, este sujeto, ¿sí? Del exterior. El ejemplo típico es, bueno, yo una vez tuve un caso que era una empresa, creo que era de Canadá o sueca, que venía a hacerle el mantenimiento de las cafeteras de Starbucks. Creo que ahora lo resolvieron y ya lo hacen acá. Pero cuando Starbucks recién llegó al país, las máquinas que son importadas, el mantenimiento por contrato sí o sí lo hacía la empresa que lo fabricaba. Y ese sería el ejemplo, los tipos no tenían domicilio acá, sin embargo obviamente era un servicio permanente, por lo cual los tributos, el IVA era alto y lo tenía que soportar Starbucks, ¿sí? Obviamente imagínense la controversia que se da en el medio de todo eso, porque estamos hablando de muchísimas operaciones a esa escala, ¿no? A ese nivel. Piénsenlo lo que yo les explicaba antes del crédito y del débito, hacer esos cálculos, ver qué te corresponde, qué no le corresponde, bueno, es bastante complejo, ¿sí? Pero ese sería el ejemplo de manual y sucede muchísimo. Bien. Otro ejemplo típico es las empresas que hacen servicios de mecánica, ¿sí? Que también sucede muchísimo, empresas que importan tecnología, pasa mucho en el ámbito rural también, con tractores y demás, ahí también se da mucho este tipo de casos. Hablamos antes del aspecto temporal. ¿Cómo creen que se perfecciona en cuanto al aspecto temporal? Es instantáneo. ¿Qué significa que sea instantáneo? Se agota en un momento en que por ejemplo, yo te compro algo, te compro una coca, por ejemplo, Sí. ya ahí te estoy pagando el IVA, por eso es instantáneo. En la entrega. ¿Están todos de acuerdo? ¿Cuál es el periodo fiscal en el marco del IVA? ¿Cómo? Bien, entonces... Claro, el tema es cómo se declara, ¿sí? Porque vos me estás hablando, acordate de lo que dijimos al principio, de que cuando se paga IVA, está habiendo una retención en realidad. En realidad se va a perfeccionar cuando se declara, se cumple con ese periodo fiscal y se cumple con la obligación tributaria. Bien, entonces no es instantáneo con el pago del 20%, porque aparte ahí puede haber una diferencia, que es lo que hablábamos antes. Quien retiene ese dinero puede hacer una diferencia con el crédito que tiene pendiente del pago previo. ¿Sí? ¿Se entendió eso? ¿Dudas? ¿Preguntas? Bien, hablamos antes de cómo se puede perfeccionar. Entre lo que hemos mencionado, el más común, que ustedes me dijeron al principio, es la venta de cosas muebles. ¿Cómo se perfecciona en una compraventa, digamos, el nacimiento de esa obligación tributaria? Porque ustedes me dicen la venta. Bueno, ¿cómo se perfecciona con esa venta? ¿En qué momento nace la obligación tributaria? Porque yo puedo, por ejemplo, esto pasa mucho en nuestra profesión, viene el cliente, escucho el caso, le hago un presupuesto, me dice que sí, empiezo a trabajar, me paga la otra semana y por ahí a los 15 días me acuerdo y le hago la factura. ¿Cuándo se perfecciona ahí el acto? Lo mismo puede pasar con una compraventa de un bien mueble. ¿Cuándo se emite la factura? Podría ser. ¿Qué más? Cuando ingresa el dinero. Cuando ingresa el dinero. ¿Qué más? ¿Cómo viene a molestar, eh? Querían que hable toda la clase. Patrimonial, en realidad, ¿Cómo? pero no sé, siento
siento que no se termina de perfeccionar ahí. La disposición patrimonial, o sea, la enajenación del bien, la transmisión al otro. Ahora vamos un pasito más atrás. ¿Por qué es importante determinar esto? ¿Por qué estoy preguntando? Digo, ¿qué importa cuando se perfecciona? No sé, cuando les pinte. No, ¿cuál es la importancia? Yo voy a tomar los ejemplos que ustedes me dieron. Sería, cobro el 28 de abril, hago la factura el 5 de mayo y termino el trabajo el 10 de julio. Entonces ahí la pregunta o la duda que tendríamos que tener es, primero, ¿cuándo se perfecciona el acto? ¿Cuándo nace la obligación tributaria? ¿Y por qué? ¿Por qué me importa? En ese ejemplo justamente se las puse complicadas. ¿Qué periodo va a analizar el fisco? ¿Abril, mayo, junio o julio? Entonces ahí está la importancia de la pregunta, no es lo mismo. Dijimos que es mensual, ¿sí? Entonces por eso es importante. Y en la pregunta que hice, un poco todos contestaron bien, va a ser o con la emisión de la factura, ¿sí? O cuando se entregue el bien o se preste el servicio, básicamente lo que suceda primero, ¿sí? Entonces, de alguna manera, una u otra va a suceder en algún momento. Por eso no es tanto problema el tema de emitir la factura, ¿viste? En el momento que se realiza la operación. Hoy vos comprás por Mercado Libre y por ahí a la semana te llega la factura del bien. ¿Sí? Ahí ya va a depender de cómo maneje la cuenta cada empresa, cada sujeto. ¿Sí? ¿Se entendió esto? ¿Cuál es la alícuota del IVA? ¿Cómo? 21%. ¿Y saben cómo, si tiene alguna variante? Sí, 10,5 y 27. Bien. ¿Qué aplica en cada caso? O sea, ¿para qué aplica cada caso? El 10,5 depende porque en realidad son casos excepcionales, pero tiene que ver, por ejemplo, cuando se basa un corralón para temas de hogar, por ejemplo, de tu propio hogar. Bien. Y el 27, creo que algunos temas de electrónica, no me acuerdo bien cuáles. Electricidad, ¿no? Agua. Bien. Bueno, de lo que están hablando hoy es de la alícuota incrementada, si anótenlo así después lo buscan, que justamente bien ahí dijeron aplica los servicios, ¿sí? Gas, luz, agua. Si lo ven en la factura van a ver que está aclarado eso. Viene el reducido, que es el 10,5. Van a ver que también en la ley aparecen en qué rubros se aplican, ¿sí? Algunos de alimentos, no en todos. Está taxativamente detallado en la ley, ¿sí? Esto no es un concepto amplio que se puede interpretar, sino que lo establece específicamente la ley. Bien. Van a ver que si lo buscan hay harina, pero un tipo de harina, o sea, es como muy específico eso. No me interesa que lo sepan de memoria, simplemente sepan que existe y nada, lean lo de la ley para más o menos tener una referencia. ¿Saben si hay operaciones no alcanzadas por el IVA? Sí, no, ¿y por qué? Me adelanto, sí, hay operaciones no alcanzadas. Técnicamente, ¿cómo lo explicarían eso? ¿Qué implica que una operación no esté alcanzada? Desde una mirada tributaria, ¿eh? ¿Está exento? No, bueno, un poco la trampa era eso. Es distinto el concepto de que esté exento, ahora vamos a ver por qué. ¿Cuál es la diferencia? Me adelanto ahí estuvo bueno el aporte, entre una operación no alcanzada y una operación exenta. Esto no tienen que haberlo estudiado para poder deducirlo, es para pensar. Con los conceptos que ya vimos y que vieron a lo largo de la materia, tienen que poder... Y en las exentas se cometió un hecho imponible, pero hay otra disposición que hace que, bueno, cambie la situación o... Exactamente, ¿sí? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. En una tengo la obligación tributaria, ¿sí? Pero hay una disposición, una normativa que justamente me pone en una posición de no cumplimiento de esa obligación que tengo,
¿sí? Y en la otra no se configura justamente el hecho imponible. Bien, lo van a ver en la ley también, léanlo, pero entiendan esa distinción que tengo entre la exención y una operación no alcanzada, ¿sí? Por eso es importante entender y estudiar bien el hecho imponible, ¿sí? No es un tema teórico para saber de memoria, sino que justamente te permite entender, digamos, cómo opera el tributo. Y esto aplica a cualquier impuesto, ¿sí? Bien, van a ver en las exenciones que están las actividades culturales, bueno, van a ver una serie está el tema educativo, hay un montón de actividades que van a estar exentas, sanitario también, pero lo importante es entender, digamos, la implicancia que tiene respecto del hecho imponible y la obligación tributaria. ¿Qué pasa con las exportaciones? ¿Saben si hay alguna diferencia? Las exportaciones no generan crédito fiscal, ¿sí? Por lo cual, en las operaciones de exportación, no voy a poder hacer esta diferencia que les comentaba al principio con el débito fiscal, ¿sí? O sea que cuando exporto, se paga la totalidad. La finalidad de esto, obviamente, es que en algún punto, como son bienes o servicios que van a ir al exterior y que no van a seguir alimentando la cadena económica del país, ya no es necesario, digamos, hacer esa diferencia. Bien. Entonces tiene un régimen especial, no cambia la alícuota, pero sí no van a poder, digamos, retener ese crédito fiscal. ¿Tiene categorías el IVA? ¿Cómo clasifico al sujeto en el marco del IVA? Porque, por ejemplo, el monotributo sabemos que tiene categorías A, B, C o D hasta la K. ¿Cómo aplican el IVA? ¿Qué hace el contador o el abogado cuando viene un cliente y pregunta por el IVA? ¿Qué le decimos? No lo sé teóricamente, pero como que lo pienso en la práctica. O sea, si discrimina IVA o no, o sea, si es monotributista, si es consumidor final, Bien. responsable impuesto. Exactamente eso, sí, va a tener que escribirse de acuerdo, obviamente, al régimen que aplique digamos, a la operación comercial o al servicio que brinde, ¿sí? Entonces, primero va a tener que escribirse, va a tener que presentar declaraciones juradas. Bien. Ya dijimos, va a tener que determinar el débito y el crédito fiscal. Va a tener la obligación de ingresar el saldo resultante, así que era esto que hablábamos de cómo se termina de dar cumplimiento con la obligación tributaria. ¿Qué pasa con el monotributista en este caso? ¿Qué es el monotributo? Un pequeño, un contribuyente pequeño que no discrimina IVA. Sí, ese es más que nada el objeto, pero a nivel más técnico, más tributario. ¿Qué sería el monotributo? ¿Qué tipo de régimen es? Es un régimen simplificado, ¿sí? Como bien decía ahí, para pequeños contribuyentes y demás. ¿Qué diferencia tiene el monotributo con el IVA? ¿Con el IVA? Claro. O sea, yo en el impuesto al valor agregado, el IVA, tengo que discriminar. ¿Qué pasa en el monotributo? Que eso es lo que me interesa que puedan relacionar. No discrimina IVA. ¿Y cómo se paga el impuesto?
¿Alguien es monotributista acá? ¿Ninguno? Te escucho. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cómo se paga el impuesto en el monotributo? ¿Qué diferencia me harías con el impuesto al valor agregado? O sea, pasa que engloba varios, digamos, conceptos del monotributo. Bien, es por ahí. Engloba lo que es las cargas sociales, o sea, la obra social y lo que es, digamos, el impuesto en sí. Bien, y entonces en esa parte que pagas el impuesto que estás pagando. Y todo lo que habrías pagado discriminado. Exactamente, y se paga justamente por categoría. Entonces ahí la diferencia que tenemos es que justamente no se discrimina por un porcentaje, ¿sí? ¿Se acuerdan del concepto de progresividad y regresividad? Bien, ¿qué les parece que es el IVA? Sí. Sería Proporcional. proporcional, pero ya habíamos visto que podía ser progresivo en cuanto a, como que hay una teoría que explicaba que dicen que podía ser progresivo el IVA en relación a cuanto más se consume. A ver, vamos por la base. Primero, ¿te parece que es progresivo o regresivo? Esa era la pregunta. No me acuerdo bien ahora, pero me acuerdo que había una teoría que decía que era regresivo. Bien, ¿por qué? Porque al que tiene menos valor adquisitivo, el 21% le representa más que al que tiene mayor valor adquisitivo. Bien, ¿todos de acuerdo? Bueno, esa es una de las críticas más fuertes que tiene el IVA, ¿sí? Justamente que en esta concepción de manifestación de capacidad contributiva, ¿sí? De riqueza, obviamente al establecer un porcentaje estanco, digamos, para cualquier operación, esta cuestión progresiva que tendrá que tener el tributo no se va a manifestar, ¿sí? Entonces, como bien decía el compañero, a quien tiene menor capacidad contributiva, obviamente esa carga le va a representar un esfuerzo mayor que a quien tiene mayor manifestación de capacidad contributiva, ¿sí? Esto en el monotributo un poco se corrige porque obviamente, tomando en cuenta los ingresos brutos, se van a establecer categorías y en base a esas categorías se va a pagar el impuesto, ¿sí? Bien, vamos a pasar un poquito al monotributo ahora, ya que arrancamos. Está regulado por la ley 24.977, la después. Lo que yo preguntaba antes era que estaba incluido en el pago del impuesto, ¿sí? Va a estar incluido el IVA justamente, va a estar incluido ganancias en el monotributo, van a estar los aportes previsionales y la obra social, ¿sí? Después vamos a ver, esto puede variar de acuerdo si uno está en relación de dependencia o no. ¿Con qué objetivo se crea el monotributo? Bueno, justamente la idea era facilitar el cumplimiento de la obligación tributaria en el caso de pequeños contribuyentes, ¿sí? Actividades pequeñas. Esto con el tiempo se distorsionó, porque obviamente no nos vamos a meter en cuestiones políticas y económicas, pero con el paso de los años, inflación y demás, los montos fueron variando y por supuesto que hoy tenemos, por un lado, una gran parte del sector laboral, digamos, incluido en el monotributo. Y aparte, digo, en el caso nuestro, los profesionales, muchos tratamos de mantenernos ahí también para no pasar a ser responsables inscriptos, ¿no? Así que, digamos, esta cuestión de facilitar y pequeño contribuyente está bastante distorsionada y de hecho estamos siendo observados por esa cuestión. ¿Cuál les parece que es la naturaleza del régimen del monotributo? ¿Qué me dirían? ¿En qué pensó el legislador cuando lo creó? Ahora, vamos con las características primero. ¿Qué tipo de impuesto es? Como hicimos con el IVA, ¿qué me dirían? Primero, nacional. ¿Qué más?
simplificado, ya lo dije yo. ¿Qué más? Periódico. Directo. Bien, sí. ¿Qué más? ¿Es obligatorio o opcional? Opcional, ¿sí? Yo me inscribo en el régimen para justamente, si cumplo obviamente con las características, ¿sí? Para poder tributar de esa manera. Se habla siempre de la simplificación porque obviamente se redujo la cantidad de obligaciones, ¿sí? Tributarias y de cumplimiento del impuesto. Bien, ¿cuáles son las diferencias con el IVA justamente, con un responsable inscripto? ¿Qué no tiene que hacer el monotributista? Y hacer todo el cálculo de todas las facturas entre crédito y débito fiscal. ¿Y qué es eso? ¿Cómo? Discriminarlo, exactamente. ¿Sí? Vayan pensándolo así, chicos, si no se van a trabar y les van a tomar escrito también el segundo parcial. No, Ah, va a ser oral, bueno, con más razón. ¿Sí? Las preguntas van a ir por ese lado, o sea, traten de entender el instituto. No sé si voy a venir yo, igual las preguntas van a ir en base a lo que estamos viendo, no se preocupen, pero traten de entenderlo, no estudien de memoria porque, lo decían por allá, el tema, esta materia tiene esa trampa, que son conceptos muy propios y si estudian de memoria se traban y cuesta muchísimo arrancar. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? ¿Vamos bien? Ok. ¿Cuál es el hecho imponible del monotributo? Ya dijimos que acá no tenemos alícuotas, son categorías, cada categoría tiene un monto, se va modificando, no hace falta ahondar mucho en eso, se va modificando todo el tiempo, ¿sí? Suben los montos de la categoría, sube lo que uno paga. Eso lo tienen todos claro, ¿no? Por ello lo doy por sabido, pero ok. ¿Cuál es el hecho imponible? Los ingresos del monotributo. Los ingresos del monotributo. Raro. Esa es otra, cuando les pregunten en el oral, deténganse a pensar, ¿sí? Ustedes están nerviosos, uno está tranquilo y aburrido escuchando, entonces escuchamos todo. Vamos a dejarlo en ingresos, punto. ¿Qué La más? renta. ¿Cómo? Sería la renta. La renta, bien. Está bien para empezar. ¿Cómo lo ampliamos? Si solo te quedas en la renta, está bien y está mal, ¿viste? O está mal pero no tan mal, depende de cómo lo veas. ¿Qué me dirían ahí? La actividad comercial o económica que ejerzan. Ahí me gusta más, bien. Entonces tengo una actividad económica, me dicen acá, tengo una renta, ¿qué más? Lo dijimos al principio, acuérdense que les dije que las características son una buena herramienta de estudio. Dijimos que era opcional. Entonces, ¿cómo se va a configurar el hecho imponible? ¿Cómo voy a estar obligado al pago del monotributo? Inscribiéndote al monotributo. Inscribiéndome al régimen. ¿Sí? Entonces ahí con todos esos elementos, y bueno, y obviamente cumplir con todos los parámetros legales, ¿sí? Pero con todos esos elementos tengo el hecho imponible. Porque acá el hecho imponible es un poquito más difuso porque no se da. En el IVA es muy directo, ¿sí? Es vendí el producto con todo lo que vimos y se configura. ¿Sí? Presto un servicio y se configura. En cambio acá tengo que estar inscripto. ¿Bien? O sea, se perfecciona el hecho imponible inscribiéndote. Exactamente, porque yo voy a pagar todos los meses más allá de lo que facture. Esa es la diferencia con el régimen general del IVA. Yo voy a pagar, cuando yo soy responsable inscripto, voy a pagar por la factura, por las facturas que emita. En cambio, yo soy monotributista y hasta que no tengo recategorización puedo facturar lo que se me cante. Después, obviamente, te vas a recategorizar o si te pasaste, viene todo. Ahora lo vamos a ver un poquito. Bien, pero no es que yo hago 3 facturas, hago una y me cambia la obligación tributaria. Yo voy a pagar siempre dentro de la categoría en la que estoy
la misma cuota. Por eso, en este caso, el hecho imponible se perfecciona estando inscripto y obviamente cumpliendo con todo el régimen. Bien, el aspecto temporal, ¿cómo es en este impuesto? ¿Cómo es la obligación? Esto me lo tiene que contestar ya. Anual. No, ¿cómo anual? No. No, tampoco. ¿Mensual? Mensual, claro. El monotributo se paga mensualmente. ¿Sí? Lo que decía recién, el tema de la cantidad de facturas que emitan no me van a modificar la obligación de pago del tributo. ¿Sí? ¿Me puedo dar de baja del monotributo? Sí. Bien. ¿Qué pasa con el cese? ¿Hay alguna diferencia con la baja? ¿O qué sucede con la exclusión del monotributo? Si lo pregunta debe haber alguna diferencia. ¿Qué pasa si me paso de la última categoría? Facturo más que la categoría K. Te cambian la responsable inscripto. Bien, ¿y tiene alguna consecuencia eso o te pasan a responsable y ya está? Teoría perdés, hay ciertos beneficios que tenés con el tributo la primera vez que te inscribiste, perdés cuando te das la baja o cuando... Ok, no, a ver. La diferencia con la exclusión es que cuando yo me paso, sí, no lo declaro. Para empezar, desde el momento que me pasé, ¿cuál es el primer problema que tengo ahí? Esa es una buena pregunta. Yo soy monotributista, vengo facturando, no sé cuánto está la máxima categoría, creo que son 96 millones, algo así. Facturo 150 y me pasé la categoría, o sea, no hice la baja del monotributo y no me adherí como responsable inscripto. ¿Qué pasó ahí en esas facturas que excedieron a el monto máximo? Piensen, no me miren. Yo sé que está pasado de moda. ¿Qué no hice ahí como contribuyente? Claro, cumpliste con la obligación de autodeclarar. No liquidé el IVA. ¿Sí? Que ya no estaba dentro de la categoría del monotributo, que es el régimen simplificado, que es mensual y que es otra cosa. Yo en el monotributo pago un monto fijo por la categoría. Si me paso de esa categoría desde el minuto cero que me pasé, estoy incumpliendo con esa obligación de liquidar el IVA. Entonces no es lo mismo que darse de baja e inscribirse como responsable inscripto. Esto es un error muy común, que por suerte nos da mucho trabajo, porque mucha gente, de repente abrieron un comercio, un negocio, les fue bien, estaban en la categoría máxima o antes inclusive, se pasan y creen que automáticamente, bueno, paso a responsable inscripto, que ya sabía que iba a ocurrir, y a partir de ahí empiezo a declarar el IVA. No, porque vos empezás a incumplir desde el momento que te pasaste de ese tope. Por eso es tan importante esto de entender que es autodeclarativo y que uno no es que puede obviar, digamos, cumplir con las obligaciones tributarias. Ahí van a ver que hay una serie de consecuencias. Por 3 años no vas a poder volver al monotributo. Bueno, eso léanlo, no es importante. Si sepan que no es lo mismo y que el procedimiento es darse de baja e inscribirse correctamente. ¿Sí? Así como es opcional y voluntario inscribirse en el régimen, también va a haber que cumplir en caso de necesitar la baja por la razón que fue. Bien. ¿Qué sujetos se pueden inscribir en el monotributo? Personas humanas, obvio. Cooperativas de trabajo. Y hay uno más que me interesa que como abogados me digan que lo tienen que haber visto en otra materia. Una jurídica. Está bueno que lo digas. ¿Se puede inscribir en el monotributo una persona jurídica? Ustedes sociedades ya vieron, ¿sí? Bueno, no, las sociedades no pueden inscribirse como monotributistas, ¿sí? Familia también lo vieron. ¿Quién más puede inscribirse? Muy bien, asociaciones. ¿Sí? Piensen que el causante
puede ser monotributista y puede ser necesario que esa quit continúe operando por actividad, por lo que fuera. Entonces, en el marco de la sucesión, a través del administrador de la sucesión, ¿sí?, puede estar inscripto, puede continuar operando. ¿Hasta qué momento? Ya que estoy, les pregunto de familia. Muy bien, hasta la declaratoria. ¿Sí? ¿Qué sucede con los sujetos que están en relación de dependencia? Que por lo que me dijeron, ustedes están en relación de dependencia o están en negro, pero no registrado, vamos a decirlo bien. A ver que nos tildan de racistas. ¿Qué sucede con el monotributo? ¿Se puede o no se puede primero? ¿O estar en relación de dependencia y ser monotributista? No, sí. Creo que sí, bien, ahí me sumo en otra. O sea, pasa que podés estar en relación de dependencia y tener el monotributo para alguna actividad comercial privada que tengas fuera del trabajo. Perfecto, sí. No hay ningún tipo de impedimento, ¿bien? Se puede tranquilamente. A los abogados les pasa mucho, ¿sí? Muchas veces están en relación de dependencia en alguna empresa o en algún estudio raro, pero que lo tengan. Y en paralelo ejercen la profesión, sí, son monotributistas, no es ningún impedimento. ¿Modifica de alguna manera al cómputo o al monotributo estar en relación de dependencia? Sí, más o menos, no. ¿Y qué? Bien. ¿Y cómo opera ahí con el monotributo? Pues yo con el monotributo dijimos que pago el impuesto, pago obra social, pago aportes previsionales. Estoy en relación de dependencia y me hacen los aportes. ¿Cómo juega eso? Vos sos solo monotributista, ¿no? Sí. Ok. O sea, ¿se podrían derivar estos aportes o no sé, del monotributo no se cobraría? Lo que se puede hacer en ese caso es, cuando se da de alta el monotributo, justamente no, o sea, se selecciona, igual es muy fácil el trámite, se selecciona para justamente no pagar la obra social y los aportes previsionales. ¿Bien? ¿Por qué? Porque justamente ya lo estoy aportando en el marco del contrato en relación de dependencia que tengo, la parte laboral, ¿sí? Entonces se discrimina, digamos, esa parte de la composición de la totalidad del impuesto. Bien, entonces no modifica de ninguna manera, digamos, los ingresos que yo tengo por mi salario. Eso también es importante porque obviamente es obvio, pero es importante destacarlo porque si se sumara, rápidamente me pasaría de categoría. ¿Sí? Entonces, en cuanto a los ingresos, no tiene ningún tipo de injerencia. En cuanto a los aportes, sí se puede deducir justamente y no pagar con el impuesto nuevamente lo que es el aporte previsional y la obra social. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser los requisitos para permanecer en el impuesto? Bueno, uno ya lo dijimos varias veces, que son los ingresos brutos. Aclaración importante, y esa sí es una diferencia con el régimen general, los ingresos brutos son la totalidad, ¿sí? No se pueden discriminar de ninguna manera. Esto de yo compré 30 para insumos, le agregué valor y vendí por 50, no es que solo van a contar los 20, ¿sí? Cuentan los 50. Por eso ingresos brutos, que ahora se viene unificando justamente el pago del tributo todo junto. Ahora en Ciudad de Buenos Aires hace poquito se unificó, ¿sí? Está el régimen unificado. Entonces pagas monotributo e ingresos brutos, que obviamente eso es un tributo local, ¿sí? ¿Qué más? Voy a tener superficie, ¿sí? Uso de energía, alquileres. Cuando vean las categorías van a ver que hay tablitas que establece, por ejemplo, cuánto consumo de energía puedo tener en cada categoría. Eso léanlo, no me interesa que lo sepan de memoria. La pregunta es, ¿cómo hago para saber en qué categoría estoy
y cómo me voy a recategorizar y a subir de categoría en caso que corresponda. ¿Qué es lo que voy a mirar? Rápidamente ahí me van a decir, bueno, los ingresos, el monto, que es lo que todo el mundo mira. ¿Qué más voy a mirar? ¿Importa el resto de las columnas? Por ejemplo, por ingreso estoy en la categoría C, pero por consumo energético estoy 2 categorías más arriba. ¿Cuál corresponde? Llamo para que me modifiquen el medidor. Puede ser una. ¿Qué categoría me va a aplicar ahí? No sé. Por el monto. Acá dicen por el monto. ¿Todos de acuerdo? Porque aparte, normalmente cuando te categorizas solo te pregunta. Lo que sabemos de vos. Hagan las cuentas. Bueno, no. Van a tener que mirar absolutamente todo porque no importa qué columna estemos mirando, cualquiera que supere te va a recategorizar. ¿Sí? Lo normal es que todo el mundo mire el monto, porque normalmente puede ser una actividad de servicio, pero cuando tenés un comercio, que tenés consumo energético, tengo un cliente que produce de manera legal marihuana, ¿sí? O sea, exporta, es muy grande el negocio. El consumo energético que tiene son lámparas prendidas absolutamente todo el día, equipos de refrigeración, es una locura. Claramente ya no está en el pero cuando era monotributista, o sea, la medida era por el consumo energético, no era por los ingresos, ¿sí? Así que depende de la actividad que estemos hablando, es un factor importantísimo. Y va a ser siempre lo primero que se supere, te va a recategorizar. Bien. Ya que hablamos de recategorización, ¿cómo aplica la recategorización? ¿Qué tiene que hacer el sujeto obligado en este impuesto? O sea, se hace, bueno, lo básico, son 2 veces al año, ¿sí? Aplica en agosto y en febrero. Por eso nos recategorizamos en enero y en julio, ¿sí? Aplica el periodo siguiente. ¿Qué va a tener que mirar el contribuyente? Y no caer en el error que caiga, así nos siguen contratando, pero de entrar a la página, cliquear lo que sabemos de vos y decir siguiente, siguiente, siguiente. Vos haces eso, ya te veo la cara. Es que técnicamente trabajo en gris, así que no manejo. Trabajo en gris, me gustó. Después te iba a preguntar que una nueva categoría. ¿Qué tiene que mirar el contribuyente? Consumo, ¿sí? Arca va a mirar los movimientos bancarios. Sumémosle ahí asterisco, cuentas digitales. Sí, bueno, el tema de, que ahora se viene una complicada con eso, pero el tema de Mercado Pago, todo el mundo lo maneja libremente y es un sujeto obligado a informar, ¿sí? Como sabemos. Entonces, todos los movimientos bancarios van a ser observados. Los gastos, por supuesto, transferencias. En definitiva, lo que dijimos al principio de la clase, ¿sí? La manifestación de riqueza, que en este caso se va a dar por el consumo. Bien. ¿Y deudas? ¿Analiza? ¿Préstamos y todo eso? ¿O solo...? Te pregunto por qué analizaría, cómo te impactaría. Y si está viendo mi ganancia, mi patrimonio, tiene que ver también lo que debo. No solo lo que ingresa. ¿Con qué objetivo? No, para pensar, ¿eh? Como para ver cuál es la situación económica del contribuyente. Pero el tributo analiza eso. Yo cuando pongo un impuesto, ahí ya tengo que ir a las primeras clases. No tiene corazón el tributo. Yo cuando establezco un impuesto no es con la idea, después podemos debatir, estar de acuerdo o no, pero no es con la idea de ver si vos estás más o menos endeudado. Por eso, para que sea progresivo, tiene que tener en cuenta la manifestación de riqueza, que se da por la renta, por el patrimonio y demás. Yo puedo tener una manifestación de riqueza determinada y endeudarme
saco un crédito hipotecario. Es una deuda enorme, saco $150.000. ¿Lo va a tener en cuenta a la hora de establecer un tributo? Parecería que no, pero No, no entendí. no va por ahí. Eso en todo caso será una cuestión de política pública, si hay algún problema determinado. Creo que sé por qué lo preguntás, porque estamos en un momento donde hay un récord de endeudamiento y demás, pero no tiene que ver con el concepto de un tributo o un impuesto, de cómo se establece. No. Sí, eso va por otro lado, que es política pública, política económica, otro tema. Bien, pero está bien la pregunta. Bien, a ver, no los quiero matar. ¿Se puede reingresar el monotributo si me doy de baja? Ya les adelanté que en caso de exclusión no, por 3 años. ¿Qué pasa si me doy de baja? Puedo reingresar, me doy de baja este mes y quiero reingresar el mes que viene. Creo que tenés que tener un año. No. Se puede dar el alta y la baja libremente, ¿sí? Salvo que, no, obviamente, si no hay una exclusión. Por falta de pago también, ¿sí? Vuelvo, pago lo que debía y me doy el alta nuevamente. Arca te puede dar de baja de oficio por falta de pago, sí, también. No suele ocurrir mucho, pero pueden hacerlo tranquilamente. La realidad es que no tiene interés fiscal estar dando de baja. A ver, a los fiscos lo que le interesa, y está bien que así sea, es recaudar. Entonces, estar persiguiendo a quien no pagó la cuota no te va a modificar, porque a nivel recaudatorio es nada. Si no es algo que interese. Sí va a interesar, que por eso están las causales de exclusión, si alguien se pasó y obviamente no está en el régimen adecuado. Pero ahí sí hay un interés fiscal, porque eso sí es recaudación. Bien, ahora el tema del pago, del tributo en este caso, que son las categorías, es muy poca plata. Sí, es un régimen que obviamente no mueve el amperímetro de la recaudación, por eso es un régimen que se creó para en algún punto favorecer, digamos, al pequeño contribuyente, a quien estaba arrancando en ese momento. ¿Sí? Bien, lean por arriba, con esta misma lógica, lo que es el impuesto conocido al cheque, ¿sí? Que es en las operaciones bancarias en realidad. Busquen el impuesto al cheque, y lo van a encontrar como crédito y débitos en cuentas bancarias. Y lean impuestos a bienes personales. ¿Sí? Yo voy a ser bueno y no voy a incluir esas preguntas. Así tienen 2 institutos menos que estudiar, que no es poca cosa. Pero leanlo, está bueno. Igual cualquier tributo que estudien, siempre háganlo con esta lógica, ¿sí? Entender primero dónde se crea, buscan la ley, no hay mucha ciencia. Pero cuál es el objeto, cuál es el hecho imponible, qué es lo que está grabando. Bien, ¿cómo aplica? Si no se queden con la primera respuesta que uno rápidamente puede venir. Sí, esto de la venta. No, bueno, ¿qué implica la venta? ¿Qué es la venta? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuándo se perfecciona? Sí, porque recibir la venta rápidamente, pero ya vimos que hay un concepto territorial, que hay un momento que se emite una factura, que hay un momento que se concreta la operación, que hay un momento que ingresa el dinero, como dijeron allá atrás. Sí, traten de pensar desde esos puntos para entender cómo opera el impuesto. Si viene un cliente y me pregunta por este instituto, bueno, tengo que saber en la práctica. Si ustedes están en un momento de la carrera donde ya están a 2 años, más o menos, de tener firma, tienen que empezar a pensar con esta lógica. Sí, y esto es una materia que todo el mundo la odia, pero es un nicho muy bueno para trabajar. Así que a quien más o menos le guste, le recomiendo que le dé bola, porque realmente se puede trabajar bastante bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? Sí, que es el mismo ese. Sí, se lo conoce como impuesto al cheque. Y lean bienes personales, que está bueno también para estudiarlo un poco. Profe, la de ley de impuesto al cheque, ¿qué número de ley es? No me lo acuerdo, pero googlealo y lo vas a encontrar. Pasa que lo googleé. Igual busca el de créditos y débitos bancarios. Ahí lo vas a encontrar. Aparte tiene modificaciones. O sea, buscalo en el Infoloc que te va a aparecer y vas a tener las modificaciones. Porque me sale la ley de competitividad. No Pero es eso eso. Ahora si no lo busques te lo paso. ¿Preguntas? ¿Para el parcial? ¿Nada? Bueno chicos, un gusto y por ahí nos vemos en el parcial y si no, éxitos. Bueno, espero que les vaya bien. El profesor que le tenemos que dejar. 25, 4, 13. Gracias, tenés un punto más. Me pasen una hoja.